nena tota mayirara no 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 ora nega ya nena tota mayirara no na 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 de na na ra tota mayirara no na na ora mago ya nena tota mayirara no na 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 de. Tradicionalmente, la religión yupa, como sistema de creencias y prácticas colectivas que interpretan el sentido de la existencia, aúna el culto y respeto hacia la naturaleza con el culto y respeto hacia los ancestros, aunque actualmente el culto monoteísta del catolicismo va ocupando también un lugar inducido por la influencia misionera. Dar, no obstante, una explicación sobre la visión del mundo que poseen los yupas es una tarea muy complicada para un investigador social que es preciso asumir con muchas reservas, ya que sería osado asegurar de manera categórica algo en este sentido. Tras haber escuchado muchos relatos míticos, podríamos distinguir básicamente dos épocas mitológicas diferenciadas. La primera, lejana en el tiempo, sería la fundacional, la cual estaría subdividida a su vez en dos periodos situados antes y después de una supuesta inundación catastrófica y destructora. Y la segunda podríamos decir que se corresponde con la época antigua contemporánea en la que vivieron los antepasados hasta fechas próximas en el tiempo. En la época fundacional, el relato más antiguo nos habla de un tiempo en el que convivieron tres tipos distintos de personas con tres culturas diferentes, los Owayayo, los Banapsa y los Puputtu, junto con un ser superior denominado Amoricha. Además, también existían muchos animales que hablaban como las personas. La vida en ese tiempo transcurría entre la armonía y el conflicto hasta que aconteció una gran inundación motivada por la crecida de los ríos tras una incesante lluvia. Ello trajo consigo la muerte de casi todos los seres animados que existían en ese momento ahogados en el agua. No obstante, además de Amoricha, consiguieron salvarse algunos pocos Owayayo y Banapsa, así como animales salvajes y un perro que pudieron llegar al monte Tectari, máxima elevación de la sierra de Perijá. Algunos Puputtus también lograron salvarse metiéndose bajo tierra donde aún viven. Con el paso del tiempo, las aguas bajaron, pero una serie de epidemias y enfermedades acabaron con la vida de los pocos supervivientes que quedaron sobre la tierra, resistiendo tan solo Amoricha y diversos animales salvajes, además de los Puputtus, que seguían viviendo bajo tierra. A partir de aquí se entra en un segundo periodo en donde los relatos de los informantes destacan que Amoricha, aunque podía hablar con los animales, se sentía aburrido por no poder comunicarse con ningún humano. Un día, el pájaro carpintero, Sakurare, picoteando un árbol llamado Mairache, vio que brotaba de él sangre y apoyando su oído escuchó un murmullo en su interior. Sin perder tiempo, se lo comunicó a Amoricha, quien taló el árbol dejando libre a dos yupas, un hombre y una mujer. Tras un primer momento en el que convivieron los tres juntos, Amoricha un día se marchó, enojado por haber descubierto que algunos animales y sus amigos yupas se estaban burlando de él. En consecuencia, los animales perdieron el habla humana y los yupas tuvieron a partir de entonces que buscarse solos el alimento, procreándose nuevas generaciones con el paso del tiempo. Más adelante, apareció en ese lugar Osemma, quien enseñó a los yupas el secreto de la agricultura del maíz.
haciendo que se cambiara la dieta basada hasta ese momento en los productos obtenidos de la caza y la recolección silvestre. Pero, como a Moricha, Osenma se marchó de pronto, desapareciendo de la escena para siempre, después de haber enseñado cómo cultivar el conuco. Tras este acontecimiento, detectamos un vacío de contenido mítico hasta llegar a la que denominamos época antigua contemporánea, en la que se habla insistentemente de la generalizada inseguridad física debida a las relaciones violentas interétnicas e intercomunitarias que, al decir de los informantes, era la pauta común entre los atanchas, o antiguos yupas. Por lo que respecta a la práctica ritual, existen tradicionalmente 6 motivos principales que desembocan en el ejercicio de rituales. Aunque con algunos tintes sincréticos, en estos momentos son sobre todo las comunidades más internadas en la sierra los escenarios en donde se pueden presenciar el casa pisosa, o ritual ocasionado por el nacimiento de un varón, samayapa, o rito de pubertad para la niña que se convierte en mujer, atanabisha, con motivo del matrimonio, Okatu, por la muerte de una persona, Kuse, por la cosecha de maíz, y Tomaire, por ritual de confraternización. De todos ellos, es este último, Tomaire, el que se realiza con más frecuencia. Siguiendo con la tradición, los yupas acostumbran a reunirse grupalmente de manera festiva en torno a la soya, para tomar, danzar, entonar cantos y conversar intensamente durante uno o varios días. Normalmente la iniciativa parte de alguna familia que invita a su comunidad o a comunidades vecinas a beber y a veces también a comer de su excedente de producción en maíz, organizando para ello una soya con la cual el anfitrión muestra su desprendimiento hacia el grupo, fortaleciéndose así los lazos de amistad. Para ilustrar este tipo de ritual, vamos a ver imágenes del Tomaire que tuvo lugar en la casa de la familia de Ponoskashi, la cual, aun perteneciendo a la comunidad de Yurmuto, vive de manera independiente al margen del poblado central. Los interesados en acudir a la invitación se ponen rápidamente en marcha mostrando su predisposición a la fiesta a través de los cantos huomaicas que entonan por el camino. Lo primero que se suele hacer nada más llegar al punto de encuentro y antes de entablar conversación es probar la soya entre gritos y cantos de alegría. Como ya es sabido,
El principal ingrediente de la soya es el maíz, que desgranado y triturado se envuelve en hojas de pu, formándose los bollitos que serán cocidos en una olla metálica. Una vez cocido, la mujer desenvuelve las hojas de los bollitos de maíz o puse y los hombres los deshacen en una cubeta con agua hasta que quedan totalmente disueltos en la misma. Tras ello, el contenido líquido en esta ocasión se virtió en la canoa, mezclándolo con el resto. Otro ingrediente de la soya es el plátano, que se agrega después de haber sido debidamente cocido y triturado. En un trapiche como este se obtendría el guarapo o parushi, que constituye el tercer ingrediente esencial de la soya. El jugo de la caña de azúcar, vertido directamente en la canoa, aportará los azúcares necesarios para que la soya fermente más rápidamente, aumentando su gradiente alcohólico. Todo discurre con tranquilidad, entre conversaciones, mientras se ultima la preparación de la soya. El continuo burbujear indica que la fermentación está en marcha. Asimismo, la cobertura de la canoa con hojas de plátano hace posible que el proceso fermentativo se acelere algo más. Con todo preparado y en espera de la llegada de más invitados, el marido de la hija de Ponoskashi hizo sonar el towacta, consistente en un cuerno hueco de toro, con el cual avisaba precisamente de que la soya ya estaba casi a punto para ser tomada. Por el imprevisto adelanto de esta fiesta, la asistencia no fue muy numerosa, contabilizándose un total de 20 adultos y unos pocos niños. Entre todos se tomaron los aproximadamente 120 litros de soya que contenía la canoa.
3 jóvenes hermanos de la vecina comunidad de Taremo hacen jubilosamente su aparición en escena, portando uno de ellos un aparato que marcó el ritmo de la fiesta. Nos referimos al radiocassette. La señora Nipe, sentada en el suelo con su tapara de soya entre las manos, seguía sin embargo su propio ritmo, entonando omaicas sin cesar. De manera espontánea y natural, se conformaron 2 grupos con distintas edades, separados en el espacio para no hacer interferir sus respectivas conversaciones. Uno de los rasgos más significativos desde el punto de vista de la interacción durante el tiempo de Tomaire es el ordenamiento y posicionamiento en los diferentes espacios sociales que se van creando. Aquí podemos apreciar el espacio ocupado por los más jóvenes agrupados en torno al radiocassette. Y en este otro tenemos el ocupado por los de mayor edad que se hallan preparando alimentos. Asimismo, el canto tradicional de los mayores contrasta con el moderno vallenato al que se adscriben los más jóvenes. La mujer de uno de los hombres asistentes, junto con sus 3 hijos pequeños, ocuparon un espacio periférico un tanto al margen de la dinámica social de la fiesta, aunque, eso sí, observando todo lo que en ella acontecía y atenta sobre todo al comportamiento de su marido. Konoskashi, como anfitrión de la fiesta, ocupó por un momento una posición central entre los de mayor edad y los más jóvenes, como simbolizando ser el ordenador de la fiesta.
Con el paso del tiempo, los mayores fueron adoptando una actitud más expectante sobre los jóvenes que no cesaban de tomar y bailar. No estuvo ausente tampoco el flirteo amoroso de un hombre casado sobre una mujer soltera, aunque en esta ocasión no fue correspondido. El espacio principal de la fiesta es sin duda el ocupado por la canoa de Solla. Simbólicamente constituye el punto neutral de encuentro a donde todos acuden para tomar. Sin embargo, como se puede observar, en este tomaire estuvo más tiempo acaparado por los jóvenes, quienes, además de ser mayoría, se situaron muy próximos a él para bailar vallenato. Los más pequeños también buscan sus entretenimientos, aunque sea al margen de la fiesta. Fue este un tomaire que se prolongó hasta el mediodía siguiente. Sin embargo, aunque en este tipo de fiestas se vive intensamente la nocturnidad, no ocurrió así en esta ocasión, ya que la mayor parte de los asistentes se echaron a dormir por la noche, quedando tan solo despiertos unos pocos jóvenes que permanecieron tomando y bailando hasta el amanecer. En cualquier caso, todos vivieron este tiempo de fiesta como un momento reparador y revitalizador por salirse fuera de la dinámica y rutina cotidiana. Adentrándonos en la lógica de ideas con que los yupas ordenan su mundo y comenzando por el sentido que adquiere el tiempo y el espacio, hay que decir que este sintoniza claramente con el modo de vida global del grupo. El cálculo del tiempo y la cronología se comprende no de manera matemática, sino fenomenológica. El tiempo, pues, carece de sentido si no se llena de contenido, y lejos de ser abstracto, se configura en función de los acontecimientos. Básicamente consta de dos dimensiones: el microtiempo, que es el que se vive en el presente y en el que participa de manera dinámica, formando parte de la experiencia inmediata, y el macrotiempo, que se proyecta fundamentalmente en el pasado y pone de relieve a los ancestros, constituyendo el archivo general de todo lo que ha ocurrido.
En este sentido, existe un largo pasado y un presente, estando el futuro virtualmente ausente, ya que los acontecimientos venideros aún no han llegado y por tanto no pueden constituir parte del tiempo. El concepto perder el tiempo no existe en la sociedad yupa, en la medida que, aunque no se esté haciendo nada productivo o provechoso, uno se deja vivir, dejando que el tiempo pase por encima. De algún modo se espera producir el tiempo. Para el yupa tienen sentido los ciclos lunares o el ciclo solar, identificándolos con periodos de lluvia, de socala, de recogida de maíz o de café, ordenando así en torno a ellos su modo de vida. Pero carece de sentido llevar la cuenta de la edad, ya que lo que realmente interesa es la capacidad física para poder realizar las tareas cotidianas. En lo que respecta al espacio, al igual que ocurre con el tiempo, es el contenido el que lo define, y dado que esta sociedad vive esencialmente de la horticultura, la vinculación con la tierra es muy grande, entendiéndose que es esta la que da la vida o de la que brota la vida. Por otro lado, los yupas encuentran sentido a cualquier tipo de espacio que se halle dentro de su territorio. No existen espacios vacíos, al igual que no hay tiempo perdido. En cualquier caminata, es normal detenerse numerosas veces a contemplar el comportamiento de los pájaros, a conversar en las comunidades que encuentran a su paso, a recoger pialla o plantas medicinales. En definitiva, se aprovecha por entero el recorrido, dándole sentido y llenándolo de contenido. Su modo de proceder no se halla sujeto a muchos compromisos o coacciones que lo limiten. Lo que se hace no siempre coincide con lo que previamente se ha dicho que se va a hacer, y ello no obedece a una pretensión deliberada de engañar, sino al hecho de haberse cambiado de parecer, circunstancia comprensible debido al carácter de inmediatez que rige su manera de obrar. El discurso yupa genera una enorme incertidumbre por la imprevisibilidad que de él se deriva. La respuesta a una pregunta crea diversas expectativas, pero nunca se despejan todas las incógnitas, lo cual les hace dueño de la situación en todo momento. Se actúa sin prisas, sin forzar los acontecimientos ni sentirse forzados por ellos. La experiencia concreta y cotidiana es la que condiciona la manera de pensar y de obrar. La realidad se percibe a través de los sentidos, aprendiéndose del territorio y no del mapa, lo cual les ha hecho desarrollar una aguda intuición. En lo que respecta al modelo de identidad que posee una sociedad tan diversa como la yupa, en estos momentos tenemos que considerar posiciones antitéticas entre los que mantienen su fijación en la tradición y los que la fijan en la modernidad. Por regla general, las personas mayores se adscriben principalmente a la primera postura, mientras que los más jóvenes suelen ir abriéndose a los nuevos estímulos que llegan de fuera, siendo mejor acogidos estos a medida que se vive más cerca de la sociedad criolla. Sin embargo, sería improcedente hablar de un esencialismo y un epocalismo puro entre los yupas, ya que ellos se sitúan en buena medida entre los márgenes intermedios de estos extremos. Los más tradicionales muestran en su comportamiento un gran respeto hacia los demás, así como un elevado sentido de la generosidad, que se manifiesta esencialmente en el ofrecimiento de alimentos, los cuales nunca son rechazados. La solidaridad intrafamiliar e intracomunitaria es uno de los pilares básicos en el que se sostiene el sistema socioeconómico yupa, y por inclusión su seguridad social. La actitud de continuo servicio en beneficio de todos, de compartir con otros lo que se tiene en ese momento, la entrega desinteresada, el sistema de dones entre familias, es común entre ellos. Hay que añadir, no obstante, que aunque la reciprocidad y la redistribución de bienes materiales sea un hecho, en las conversaciones se detecta también una cierta actitud propiocéntrica que en unos casos se sitúa en torno a la familia y en otros en torno a la comunidad, pero que difícilmente se deja notar como grupo étnico.
La insolidaridad, que se hace más notable entre los yupas más aculturados, es sin duda un peligro potencial que puede fracturar la cohesión del grupo en cuanto a su identidad. La valentía y la indolencia es una constante como aspiración de todos, constituyendo de ese modo un valor social. Las cicatrices en el cráneo y en el abdomen de los más ancianos son huellas de un pasado en el que había que estar siempre preparados para el combate. Tradicionalmente, los yupas varones, alcanzando una cierta edad, tenían que subir hasta la copa de un gran árbol para demostrar su valor. En algunos lugares transportaban grandes haces de leña hasta el poblado, demostrando así su fortaleza para el trabajo. Arriesgarse a coger masaya o nido de avispas para la fiesta del Casa Pisosa simboliza igualmente la valentía y el coraje del que todo yupa debe hacer gala. Sin embargo, el reto de no tener miedo a las agresiones que pueden venir del propio entorno natural o de los mismos congéneres, afrontándolas con decisión, se contradice en cierta medida con el declarado temor a supuestos peligros que se hallan asociados a determinados lugares sagrados, como son las cuevas funerarias de los antepasados, así como al monte Tectari, lugar mítico impregnado de misterio que se tiene como tabú. Son pocas, no obstante, las circunstancias que pueden inquietarle seriamente en la vida cotidiana. El lema yupa podríamos sintetizarlo en la expresión patome, que significa no hay problemas. Aparentemente, el prototipo yupa es físicamente débil, pero cualquiera que haya vivido con ellos por un tiempo prolongado se da perfecta cuenta de que se trata tan solo de la apariencia, ya que detrás de la envoltura se halla un ser confiado, muy seguro de sí mismo y con una enorme capacidad de sacrificio. El sentido de la existencia del yupa se halla muy ligado al sentido de libertad, poco dado a las ataduras permanentes, así como a su particular valoración del tiempo y a la fuerte impregnación por los estímulos naturales. La naturaleza se concibe como un todo orgánico y sagrado, es decir, con vida propia cargada de misterio, ajustándose su actitud y comportamiento para con ella a lo que podríamos llamar mentalidad ecológica. De este modo, mantiene un sentido plenamente integrador con la naturaleza, de la que se forma parte como un eslabón más de la cadena. Para los yupas, como para otros pueblos indígenas, la tierra tiene no solo una función económica, sino también social y sagrada, cargada de historia y de mitos. Forma pues una parte importante de su cosmovisión, de su visión del mundo. De todos los términos que de manera inapropiada se le atribuyen a los yupas desde una perspectiva occidentalizante, uno de los más errados y que sería preciso corregir es el de pobres, cuando se hace alusión a los que habitan en las regiones más alejadas de la sierra. Estas familias, aun llevando una vida austera, aún poseen los medios esenciales para la propia subsistencia y para llevar una vida no del todo hipotecada con las rígidas exigencias que marca el pregonado progreso. Siendo ellos mismos los dueños de su futuro inmediato, los yupas a los que nos referimos no son gente indigente, no son pobres, aunque algunos se empeñen en demostrar que lo son por motivos a veces tendenciosos e interesados. En lo que respecta a la cosmología y religiosidad yupa, esta se halla ligada al sentido mítico de la existencia, por lo que es preciso recurrir al análisis de sus mitos y leyendas para obtener una visión satisfactoria de esta realidad.
No obstante, aunque son muchos los mitos existentes en la tradición oral, cabe pensar también que parte de ellos se encuentran influenciados por la religión católica llevada por los misioneros, a tenor de las analogías existentes en algunos relatos. Así pues, los que se refieren a un Dios todopoderoso que se halla en las alturas, como es Amoricha o Maisporé, aquellos que colocan un hombre y una mujer como los progenitores primigenios del resto de la humanidad, los que hablan de una existencia futura tras la muerte en un lugar idílico parecido a lo que se puede entender como paraíso o valle de la luz, a donde van a parar los buenos espíritus, en contraste con el de la oscuridad en donde desembocan los malos, son cuanto menos sospechosos de ser reinterpretaciones del discurso evangélico. De este árbol, llamado manirache, según la tradición oral, surgieron los primeros yupas, y como se puede observar, su savia es de color rojo, como la sangre. En torno al culto a la muerte, se aprecia un notable proceso de cambio en lo que respecta al ritual fúnebre u okatu. Son ya pocas las familias que siguen los preceptos tradicionales cuando muere algún pariente. Una piedra o techumbre, o bien se entierra en algún lugar señalado próximo a la residencia habitual. En Tucuco existe, como no, un cementerio católico en donde los enterramientos y funerales se realizan según los cánones que dicta la Iglesia. Y como se podrá observar, las diferencias entre unas y otras tumbas empiezan a ser notables, al igual que empieza a ocurrir en vida. En algunas tumbas de destacados líderes yupas, como Marente, da la impresión de que aún se hallara presente, vigilando la marcha del grupo. El mito del Valle de los Muertos, sin embargo, mantiene en este caso una mayor pervivencia que el okatu, o ritual fúnebre, permaneciendo aún vivo en la memoria colectiva. En el paso a la otra vida, el perro ocupa un papel muy importante como acompañante del muerto y guía que lo ayudará a pasar el río que marca la frontera entre los dos mundos, conduciéndolo a ese lugar desconocido en donde le esperan sus antepasados. El sentido religioso que impregna la tradición yupa se puede inscribir dentro del panteísmo, al establecerse una clara afinidad entre las distintas entidades sagradas con los elementos de la naturaleza, a quienes se les tiene un profundo respeto. Hay que hacer notar también que de los mitos que hablan de ellos se deriva en la mayoría de los casos un mensaje ético. La creencia en un mundo cargado de misterio y de sorpresas se hace evidente en la convivencia cotidiana. En este sentido, las enfermedades o el malestar personal se interpreta con frecuencia como consecuencia de la acción maléfica de alguien. La creencia en la hechicería se halla sólidamente arraigada. Es habitual lanzar acusaciones contra alguien que supuestamente ha operado maléficamente. Unas veces se habla de un simple mal de ojo que ha causado desgracias a alguna persona e incluso la propia muerte, y en otras ocasiones se habla de prácticas mágicas más sofisticadas que entrañan la aplicación de pócimas o la manipulación de los objetos personales de la víctima para producir igualmente infortunios a alguien señalado. Las prácticas de hechicería no son conocidas por todos. Para ello es preciso haber sido instruido por alguien que sea conocedor de esos secretos, normalmente un familiar muy próximo.
Del mismo modo, también el curanderismo, que sirve de antídoto o remedio a lo anterior, exige haber recibido la pertinente instrucción. De este modo, se señalan a personas concretas como especialistas en una u otra forma de actuar. En cualquier caso, y al margen de la eficacia simbólica o física de los procedimientos empleados, la cuestión es salir de dudas, aunque sea preciso ajustar la realidad a la idea y poder responder así a las muchas interrogantes que surgen, como por ejemplo, ¿por qué muere una persona joven estando aparentemente sana? En otras ocasiones, la muerte inesperada, las desgracias personales o la mala suerte comunal no se interpretan como consecuencia de maleficios, sino con motivo de la violación de algún tabú. Así pues, encontramos numerosas prescripciones para no contravenir ciertas normas que son de obligado cumplimiento. En la pesca con barbasco se le prohíbe a la mujer embarazada o en periodo menstrual participar en la misma por temor a que el efecto de la planta pierda su fuerza. Las serpientes han de ser respetadas, estando proscrito matarlas sin necesidad, por temor a que traigan desgracias. Su carne, además, no se puede comer por temor a contraer enfermedades de la piel. Cuando se caza algún animal salvaje con el empleo de perros, se le corta una pezuña, como se ha hecho con esta lapa, y se le ofrece al perro que le ha dado alcance con la idea de que estos corran más y sigan cazando como hasta ese momento. Cococosi, hombre enfermo de poliomielitis, nos cuenta su versión de la desgracia, que no enfermedad, de la que está aquejado desde hace bastantes años. A su juicio, todo es obra de la maldición que sobre él dirigió Osire Batupa, la madre de todas las lapas, como castigo por cazar excesivamente a este animal, transgrediendo así la norma de capturar justo lo necesario para alimentarse él y su familia. Como nos relataba, en su juventud tenía fama de buen cazador hasta que un día, apostado en un pisanto de árbol, sintió un intenso dolor en la cadera que le impidió incorporarse. Se recuperó momentáneamente con el tiempo, pero eso mismo le ocurrió en varias ocasiones más, hasta que en una de ellas el dolor fue tan agudo que no pudo levantarse, regresando a rastras a su casa con mucha dificultad. En otro orden de cosas, una historia que de manera recurrente se repite insistentemente es la del llamado salvaje, personaje descrito como un hombre alto con taparrabos que lleva garras y máscara de leopardo y carga a su espalda un cesto en donde transporta a sus víctimas descuartizadas para practicar el canibalismo. También se describen ciertas zonas de Perijá como lugares tenebrosos en donde los caminantes desaparecen engullidos por la tierra que se abre. Estos relatos, que oídos desde fuera no se tarda en calificar como pura ficción, se vivencian desde dentro en toda su plenitud, siendo difícil marcar los límites de la realidad. Lo cierto de todo ello es que los yupas se cuidan de no pasar por las zonas señaladas como peligrosas y toman precauciones cuando se camina solo por la selva. No hay que olvidar que Perijá constituye un territorio fronterizo, refugio tanto de narcotraficantes como de guerrilleros. El conocimiento de estos relatos marcan sin duda una pauta comportamental, sirviendo así para aumentar la prudencia y prevenir ciertos peligros reales, aunque la explicación de estos pueda tener otras causas. Hay que destacar, no obstante, en relación con la ideología y cosmovisión, que la actual sociedad yupa no es homogénea en la manera de pensar y de obrar, debido, entre otras consideraciones, a que no todos están igualmente expuestos al choque cultural que desde hace ya bastantes décadas se mantiene de manera permanente.
Esta circunstancia hace que no todos respeten por igual los tabúes tradicionales, contraviniéndolos algunos sin que se piense en sus consecuencias. El proceso de transculturación en el que se hallan inmersos está dando lugar a un evidente cambio de mentalidad, aunque cuando acontece algún desastre a alguien o de forma continuada es presa de la mala suerte, uno de los argumentos a los que se acude es precisamente a la recurrente violación de tabúes en que está incurriendo, retornando así, aunque de manera pasajera, al pensamiento tradicional. Lebaran taprak jekatu aman mau tetam. Orase panta wakaru panu. Enaka